Iniciamos. Bien, pues hoy 6 de 6 desde el 2004, 6 de junio del 2024, sexto mes que se manifiesta en esta carrera de vida que llevamos en este caminar. Agradecemos a nuestro Creador que nos permite estar unidos nuevamente. El domingo pasado no pudimos, se dio la pausa. Por lo que todos ya sabemos, se dio cumplimiento con un deber cívico. Eh, Gracias, agradecemos infinitamente al Padre que no ha habido acontecimientos fuertes, se ha conservado todavía la tranquilidad en todo el territorio mexicano y esperemos que así siga, que continúe. No podemos hablar de política porque la espiritualidad nos pide solamente pedir por el gobernante, orar por el gobernante en turno para que pueda tener alternativas, decisiones positivas en beneficio de los demás, de todos en general. Creo que todos, en cualquier grupo que estemos, que simpaticemos o pertenezcamos, tenemos la necesidad y es lo que queremos, tener una vida amable, una vida buena, sin carencias, justa, con justicia. Y bueno, pues aquí estamos. Para esto, yo creo que importante es también individualmente ejercer como forma de vida el conocimiento que nos brinda la práctica o la práctica que nos brinda el conocimiento de la espiritualidad. Lo demás llega por añadidura, lo demás se conserva en equilibrio, que podemos tener cuestiones materiales, dineros, pertenencias en abundancia, pero no podemos tener paz por la falta de armonía espiritual. O podemos carecer de muchas cosas, pero también es porque no podemos ser capaces de llamar la abundancia, porque el Padre nos entregó este mundo con una abundancia plena, sublime, de la cual pues, nos vamos desprendiendo poco a poco porque la estamos depredando a través de los elementos y los reinos que nos entregó para vivir plenamente en este mundo. Precisamente hoy, jueves 6 de junio, eh, acudimos al llamado, los que así lo vieron, para estudiar un capítulo del libro blanco al que se le denominó el Tercer Testamento. Sabemos que el Tercer Testamento son 12 tomos de cátedras que se juntaron al término de 1950 por aquellos emisarios y que se dieron a la tarea de plasmarlo en textos y que es el libro de la vida verdadera. Fueron muchísimas más, pero los tres últimos años, 48, 49 y 50, el Padre, a través de su manifestación por los portavoces, condensó toda la enseñanza. Y estos 12 tomos están súper amplios, súper llenos de sabiduría plena para conducir nuestras vidas y transformar las mismas y poder ir avanzando evolutivamente en el tiempo y en el espacio en el que vivimos. Hoy, el tema de hoy es un capítulo de ese mismo libro, es un compendio de esos 12 tomos y que lo publicaron por medio de temas. El capítulo es el 35 y tiene por título El poder de los pensamientos, el poder de los sentimientos y de la voluntad. Y trae varios subtemas. Vamos a agotar los 30 minutos que tenemos para este tipo de enlaces, pidiéndole a los presentes que participen, el que haya tomado nota de algo o complemente el mismo tema para poder compartirlo con mucho amor, respeto y cariño
con aquellos que no están presentes o que no les es posible estar y que nos escucha en una retransmisión posterior. Pues por los que están presentes, que alcancen los ausentes, por los que no tenemos luz, tomemos luz, encarnados como desencarnados, y hablando la luz como conocimiento. Aprovecho también el momento para pedir oración por Armando Muñoz, primo hermano de un integrante de este grupo que en vivo se encuentra aquí, nuestra hermana María Elsa Muñoz, querida amiga, y por un amigo también muy cercano a Víctor Eduardo Arrazola, que trae problemas muy fuertes, tendencias muy fuertes, en las cuales pedimos y vamos a pedirle al Padre que le dé luz, que le toque su corazón, que le toque su inteligencia y sobre todo le dé la paz y la tranquilidad y serenidad que necesita para preservarse en la salud mental. Pues bien, voy a hacer una plegaria corta y vamos a tener un minuto de silencio para dar inicio con el tema. Gracias, Creador, de todo lo visible e invisible, Señor nuestro, que te has manifestado a través de tres eras, a través de seis etapas de conocimiento, a través de tus enviados, profetas, apóstoles, guías, patriarcas, aquellos que han logrado santificarse en la beatitud del conocimiento espiritual y que nos han dado la recomendación, el exhorto, la advertencia en la profecía para poder acatar tu ley de amor que se diversifica en leyes universales, espirituales y materiales. Gracias porque aún logramos recibir los cuatro elementos, los tres reinos equilibrados, aunque ya enfermos, porque pedimos perdón por contribuir en esa depredación. Pedimos nos concedas tiempo para poder regenerar todo esto. Te pedimos por aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, en los manicomios, en los orfanatorios, en los asilos, en los campos de refugiados, en los campos de concentración, en los campos de guerra, aquellos que están en intemperie de los tiempos, aquellos que tienen frío, que tienen sed, que tienen hambre. Por todos y por todo te pedimos, Padre, nos concedas la posibilidad de que nuestras oraciones toquen tu arcano y puedan regresar como energía restauradora y sanadora para el que lo necesita. Te pedimos por Armando Muñoz, por su espíritu que ha desencarnado. Sabemos en tus revelaciones que la muerte como tal no existe, pero para que alcance un deparo, una dimensión, un lugar de acuerdo a su evolución espiritual y siga aprendiendo, siga evolucionando en el conocimiento, que observe tu luz, que encuentre en la perseverancia el cielo que él mismo vaya construyendo a través de tu mirada, que es el conocimiento, el amor y la paz que tanto anhelamos. Pues por Alejandro y por Armando te pedimos y en ellos por toda la humanidad. Te pedimos que nos concedas luz en este momento en que vamos
a estudiar y a tratar de analizar este tema tan bonito, tan trascendental y tan profundo, para poder entender el porqué de lo que sucede en lo que no vemos en los planos invisibles y que influyen en los visibles. El identificarnos como espíritus que tienen potencias, que tenemos virtudes, dones, facultades y atributos, y que a través de ellos podemos establecer una comunicación contigo de espíritu a espíritu. Es en la etapa en que nos encontramos y agradecemos que a través de las eras y especialmente a la luz de ese sexto sello sigas conduciendo como buen pastor nuestra intención, nuestra razón, nuestra inteligencia y fortaleciendo nuestra voluntad para regresar a esas esferas, escalas de alta espiritualidad en las que moras, Padre. Te ofrecemos este minuto de oración en silencio para externarte a través de nuestro sentimiento y pensamiento, nuestras peticiones, intercesiones, que recibas nuestras gracias, que es nuestra adoración a ti, que eres todo, para que nos des esa gran dicha de contemplar lo que sea tu santa y bendita voluntad. Oremos, hermanos. Así que sea. Pues bien, el ejercicio espiritual de hoy, el estudio, es el capítulo 35 de un libro blanco que se editó a través de aquellos que fueron los emisarios y los que recogieron todas las cátedras que se dieron en los 84 años, 66 de adoctrinamiento a través de los portavoces, etapa que terminó en 1950 y que nos dejaron este gran legado. El Padre a través de ellos permitió y autorizó de que se imprimieran y son fragmentos de los 12 tomos que se han utilizado como un compendio en este libro blanco al que les llaman el Tercer Testamento. El capítulo 35 tiene como título El poder de los pensamientos, el poder de los sentimientos y el poder de la voluntad. Y está editado en varios subtemas. En el primer subtema nos dice el Padre, el envío y recepción de pensamientos y sus efectos. Antes de iniciar la lectura, cabe recalcar que en esas cátedras nos habla como Padre por momentos, nos habla como Maestro y nos habla con la sabiduría del Espíritu Santo. Nos habla como pueblo, nos habla como párvulos, nos habla también como discípulos. Entonces, hay que tratar de identificar todo ese sentido de comunicación conforme va dirigido a como lo vayamos comprendiendo. Bien, dice nuestro Padre como Divino Maestro. Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre,
que influyen constantemente en nuestra vida. Las hay buenas y las hay malas. Las unas, o sea, las buenas, os dan salud y las otras os provocan enfermedades. Las hay luminosas y también oscuras. ¿De dónde surgen esas fuerzas? Del espíritu, discípulos, de la mente y de los sentidos. Todo espíritu encarnado o desencarnado al pensar emana vibraciones. Todo sentimiento ejerce una influencia. Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de esas vibraciones. Ahora podréis comprender fácilmente que donde se piensa y se vive en el bien, tienen que existir fuerzas e influencias saludables, y que donde se vive fuera de las leyes y normas que se la señala el bien, la justicia y el amor, tienen que existir fuerzas maléficas. Unas y otras invaden el espacio y luchan entre sí, influyen en la sensibilidad de los hombres, y si estos saben distinguir, toman las buenas inspiraciones y rechazan las malas influencias. Pero si son débiles y no están preparados en la práctica del bien, no podrán hacer frente a esas vibraciones y estarán en peligro de convertirse en esclavos del mal y de sucumbir bajo su dominio. Todo lo espiritual en el universo es fuente de luz, visible o invisible para vosotros. Y esa luz es fuerza, es potencia, es inspiración. De las ideas, palabras y obras también brota luz, según la pureza y la elevación que ellas tengan. Mientras más elevada es la idea o la obra, será más delicada y sutil su vibración y la inspiración que despida. Aunque también es más difícil que puedan percibirlas los esclavos del materialismo. Sin embargo, el efecto que ejercen espiritualmente los pensamientos y las obras elevadas es grande. Cuando de vuestra mente brota una idea o un pensamiento de luz, así llega a su destino para cumplir su misión bienhechora. Si en vez de pensamientos de bondad brotan de vuestra mente emanaciones impuras, solo causarán perjuicios a donde las enviéis. Yo os digo que también los pensamientos son obras, y como tales quedan escritas en el libro que existe en vuestra conciencia. Si vuestras obras son buenas o malas, recibiréis multiplicado lo que deseasteis para vuestros hermanos. Más os valdría haceros un mal a vosotros mismos que desearlo a uno de vuestros semejantes. Por eso os dije en el segundo tiempo, en los tiempos en que Jesús, el Cristo encarnado, anduvo en esta tierra, lo que se siembra se cosecha, porque es necesario que reconozcáis vuestras experiencias en esta vida y que recordéis que vuestras cosechas
os devuelven la misma simiente que sembrasteis, aunque en multiplicación. Ah, humanidad, que no habéis querido meditar, sentir ni vivir las enseñanzas de vuestro Maestro. He aquí por qué os he dicho que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo que el pensamiento es voz y es oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y encuentra a los que había perdido. Conoced vuestras armas antes de que la lucha comience. El que sepa prepararse será fuerte e invencible. No será necesario que esgrimáis las armas homicidas. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, y vuestro escudo la fe y la caridad. Aún en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz. Velad, velad, cuidando de no manchar vuestra mente con pensamientos impuros. Ella es creadora, y cuando dais cabida a una mala idea, se rebaja a planos inferiores y vuestro espíritu se rodea de tinieblas. Los pensamientos unificados de una multitud serán capaces de abatir las malas influencias y derribar los ídolos de sus pedestales. Hoy os puedo asegurar que en el futuro la comunicación a través del pensamiento alcanzará un gran desarrollo y por ese medio desaparecerán muchas barreras que hoy separan a los pueblos y a los mundos. Si aprendéis a comunicaros en pensamiento con vuestro Padre, si alcanzáis a lograr la comunicación de espíritu a espíritu, ¿qué dificultad podráis tener para comunicaros con vuestros hermanos visibles e invisibles, presentes o ausentes, cercanos o distantes? Hasta mí llegan siempre vuestros pensamientos, por imperfectos que sean, y escucho vuestras oraciones, aunque carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi espíritu capta la vibración y los sentimientos de todos los seres. Pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí por su egoísmo, alejados de la vida espiritual por el materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados para lograr comunicarse unos con otros por medio de sus pensamientos. Sin embargo, yo os digo que es menester que empecéis a educar a vuestro espíritu. Para lograrlo, hablad, hablad a los espíritus, aunque no tengáis contestación aparente. Mañana, mañana cuando todos hayan aprendido a dar, comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás presentida por los hombres. Nos habla, hermanos, amigos, también de la fuerza de los sentimientos, deseos o temores. Y nos dice, en todo instante vibráis mental y espiritualmente.
pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, vanidad, bajas pasiones. Herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis, y por lo tanto no sentéis cuando os aman. Y con vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia. Y yo os digo, saturad, saturad todo de paz, saturad de armonía, de amor, y entonces seréis felices. Nunca penséis mal de los que no os quieran, ni os exasperéis con aquellos que no os comprendan, ya que hasta el sentimiento más íntimo que tengáis a vuestros semejantes, se lo transmitiréis con el pensamiento. ¿Veis esos hombres que quieren ser poderosos por la fuerza? Muy pronto vais a mirarlos convencidos de su error. Voy a demostrarles que sólo por la bondad, que es emanación del amor, se puede ser grande y poderoso verdaderamente. Os falta fe para levantar vuestra faz y sonreír con esperanza y mirar de frente al futuro, sin recelos, sin desconfianza, porque en el fruto estoy yo. ¿Cuántas veces estáis enfermos solo porque así lo pensáis? Porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad y os acecha el dolor. Entonces atraéis con la mente a las tinieblas, de las cuales rodeáis vuestra vida material y vuestra jornada espiritual. Mas aquí tenéis, y aquí me tenéis, para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta, y también para enseñaros a traer la luz hacia vosotros. También, amigos, hermanos, nos habla sobre la falta de autocontrol. Maravilloso, veamos qué nos dice. Y dice, el hombre se ha hecho doblemente culpable. No solamente no hace ningún esfuerzo para que caiga la venda que le impide el conocimiento de estas enseñanzas, y son enseñanzas elevadas, sino porque no se ha desligado de los lazos de la materia que le llevan a los placeres corporales, en oposición a los placeres espirituales. Y es por eso que se ha esclavizado bajo el imperio de las pasiones, dejando que su espíritu se asemeje al paralítico que nada hace para sanarse. En todos los órdenes contemplo frágiles a la mayoría de los hombres. Por doquier encuentro solamente al hombre débil. ¿Y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficiente para salir de la inmundicia en que os encontráis, de la pereza que forja los lazos que atan a la materia. Y esto es el principio de todos los vicios, de todos los errores.
Pero el hombre no quiere hacer uso de esa potencia que ha sido dotado, que es la voluntad. La voluntad que debe ser la legisladora absoluta, que debe erigirse como directora y ayudada por la razón, luchar potencia contra potencia, imperio contra imperio. Por una parte las pasiones y los deseos, por otra la razón y la voluntad, hasta que estas últimas ganen la batalla y podáis decir que estáis liberados. Entonces podréis ser los grandes profetas, los grandes iluminados, los superhombres. Entonces podréis vivir con las fieras y jugar con los reptiles, porque en verdad os digo que son las faltas que os cubren las que hacen que vosotros temáis a estos pequeños hermanos vuestros. Y es por eso también que ellos os atacan. Mas, si os ponéis a observar a los hombres, encontraréis que hay hombres que son más feroces que los tigres y que tienen más ponzoña que la cobra. Y termina deseándonos paz en nuestra existencia, sabiduría, conocimiento. Voy a recapitular con trataré de ser breve en el análisis conforme yo lo percibo y lo hago con toda humildad y con mucho respeto, aclarando que la verdad de cada uno de ustedes es la que vale, la que se considera, pero tenemos que converger en lo que nos enseña, valga la redundancia, esta enseñanza. Muchas veces, amigos, hermanos, decimos, ¿por qué hay tanta agresión, las guerras en las familias? No vayamos lejos, lo que vivimos interiormente, por qué hay contradicciones, por qué hay desacuerdos y en algunas hasta agresiones. Pues el Padre aquí nos dice como maestro que la mente del ser humano es el sentimiento y el pensamiento que generamos a través de lo que percibimos exteriormente por nuestros cinco sentidos. Ya nuestros hermanos espirituales de luz en una explicación anterior nos dijeron que debemos de cuidar mucho el ego. Eso que recibimos exteriormente, la información del que nos dan los cinco sentidos, que se convierten en sentimiento y pensamientos y se procesan a través del cerebro, ahí es cuando empieza a generarse una conciencia colectiva, ¿no? La conciencia divina que nos dio el Padre, que sirve para también percibir el mundo material. Pero en esa conciencia colectiva empezamos a formar nuestra personalidad, que es el ego, nuestro carácter, y depende del entorno en que nos desarrollemos, por eso es menester no darles formación nada más académica a nuestros hijos, que ayuda, pero sino formación espiritual para irlos haciendo conscientes, responsables, con un autocontrol espiritual supremo para que su carácter
y su personalidad vaya acorde a estas enseñanzas y empiece el niño a forjar un carácter fundamentado en la espiritualidad y empiece a tomar sabiduría, a desarrollar sus dones y a tomar decisiones conforme al amor. Pero no nos sucede eso porque estamos materializados, influyen el carácter de los padres que a veces presionado por la persecución de los bienes o los logros materiales para la comodidad, vamos estresados y generamos sentimientos y pensamientos negativos y nos metemos en tinieblas. Entonces ahí eso nuestro espíritu lo recibe a través del cuerpo y entran, ejerce la ley de atracción, que es una ley espiritual universal, y empezamos a atraer esas fuerzas invisibles a nuestra mirada y van a influir constantemente en nuestra vida porque son como vampiros energéticos que nos van a estar chupando de la negatividad y empezamos a crear dolor. Pero si de lo contrario, dice el Padre, nuestro Maestro, son buenas, nos darán salud. ¿Y de dónde surgen esas fuerzas? Dice el Padre, nos pregunta del espíritu, nos dice, de la mente y de los sentidos. Los sentidos son cinco, los del cuerpo. Los sentidos espirituales los postergamos porque la mente está imbuida en esas malas vibraciones, bajas pasiones, bajas vibraciones, y empezamos a traer todo eso y al rato ya no sabemos cómo librarnos. Necesitamos hacer un acopio de voluntad muy fuerte por un acto de amor, de bondad, para poder aclarar esa mente y en oración pedirle al Espíritu que a través de las potencias que es el amor, la inteligencia, el raciocinio y la voluntad, salgamos de esas tinieblas y operemos con virtud. El mal no se puede combatir con el mal, lo hemos dicho, sino con virtud. Para eso nos dio virtudes el Padre. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones. Nos dice que somos débiles porque no estamos preparados en la práctica del bien. Ya se nos hace imposible ejercer el bien por cómo vivimos en el entorno que hemos creado. Si nos damos cuenta, todo lo que vivimos lo hemos creado nosotros. Hemos hasta transformado, desfigurado, ya no transfigurado, desfigurado la creación del Padre. Es cuando Él se refiere a las profanaciones. No hay cuidado ambientalista, descuidamos los elementos, mancillamos los reinos y nuestro propio entorno familiar, laboral y vecinal. Entonces, somos débiles y ante esa debilidad, que ya estamos sabiendo cómo dominarla, nos estamos convirtiendo en esclavos del mal y estamos sucumbiendo bajo el dominio de ello. Y estando así, va a operar otra ley universal, espiritual, que se llama la ley de causa y efecto, a la que los orientales llaman el karma. Ellos conocen estas leyes como el karma y el dharma. El karma es cuando haces mal, se te regresa el mal y multiplicado. Aquí nos lo dijo nuestro maestro, nuestro padre. Pero si haces dharma, que es el bien, también se regresa y multiplicado. En el universo todo es fuente de luz, dice el Padre, visible, invisible. Todo está hecho a la perfección.
Solo que nosotros por ese libre albedrío que nos regaló y que no lo sujetamos a su ley de amor, a esas leyes que transgredimos y nos afectan, generamos dolor y nos castigamos solos. Ahí podemos ya deducir si Él nos castiga o quién nos castiga. Sí, nosotros mismos. Nos dice que mientras más elevada sea la idea en el bien y la obra, más delicada y sutil es la vibración y se extiende a través de los mundos del universo espiritual hasta tocar su arcano. Y vamos a dejar de ser esclavos del materialismo, porque el pensamiento y la obra y el sentimiento elevado es grande. Si en vez de pensamientos de bondad brotan de nuestra mente, que ya sabemos cuáles emanaciones o vibraciones impuras, pues nos vuelve a decir que causarán perjuicios a los que les enviamos eso, pero aquel que cree hacerle daño a los demás, quien realmente se está diciendo daño, es el mismo. Si las obras son malas, van a regresar multiplicadas. Ahí es donde se acuña lo que dijo Jesús de Nazaret en el segundo tiempo, en la era cristiana. Lo que se siembra se cosecha. Por eso el pensamiento debemos de saber y el sentimiento que es espada. Espada ¿en qué sentido? Por ejemplo, ahorita cuando nos piden oración por un ser que está en tiniebla, que está en la desolación, en la transgresión de su propia persona, de su propia envoltura, o aquel que ha desencarnado, pues unificados en multitud seremos capaces de abatir esas malas influencias y derribar todos esos ídolos, no nada más materiales, sino con los que nos vamos en la mente o que tenemos en la mente, como el sexo desvirtuado, como las adicciones al alcohol, a las drogas, como las malas voluntades, todo lo que nos ha hecho caer, involucionar, no evolucionar. Maravillosa la sabiduría del Padre. Por eso dice, tu pensamiento limpio y puro es un escudo muy grande, pero tienes que hacerlo con fe y caridad. La fe es creer vehementemente, una fe con conocimiento como la que nos está dando, no ciega, de que eso va a suceder. Y la caridad se ejerce desde con nosotros mismos en tratar de perseverar y luchar, porque la lucha permitida única es contra nosotros mismos para irnos equilibrando y afinando a esta enseñanza. Por eso dice, velad. ¿Qué es velad? Velad por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras sensaciones que nos provoca el cuerpo, lo que recibimos. Eso es velad, dice, para que no manches tu mente, porque la mente, el pensamiento, es creador. Y cuando abrimos eso a una mala idea, por nuestro albedrío, empezamos a crear cosas horribles y empezamos a caer a planos inferiores, de los cuales es difícil salir, porque para salir de ellos está la ley de restitución, hay que reparar el daño hecho. Y si no lo reparamos, pues viene el dolor en automático, porque es una ley transgredida que ahora conocemos. Por eso nos dice, es menester que empecéis a educar vuestro espíritu. Y para lograrlo, hablad. Al decir hablar, no necesariamente tenemos que esbozar palabras con las cuerdas vocales, sino que la oración nos ha enseñado espirituales
con el sentimiento y el pensamiento elevado, con una gran sinceridad y una gran fe, a través de un escudriño de conciencia pleno, para que podamos llegar a esas vibraciones sutiles, donde mora Él en todo su esplendor, porque estamos dentro de Él, pero también gradualmente tenemos que ir ascendiendo a eso. Todo es evolución, y la evolución recordemos que es movimiento y cambio. En todo momento, dormidos, despiertos, estamos vibrando espiritualmente, pero la más de las veces, aún en los sueños, inspiramos egoísmos porque estamos imbuidos. ¿Qué es imbuidos? Estamos invadidos de esas vibraciones, es el egoísmo, el odio, la violencia, la vanidad, todas esas negatividades creadas por nosotros, el Padre le llama bajas pasiones. Y a veces herimos, y cuando nos hieren también sentimos, pero lejos de meditar el por qué, contraatacamos. No amamos, y cuando no amamos, va a ser imposible sentir cuando nos aman. Por eso nos dice, saturad el ambiente en que vivís, bendecid todo lo que tengas a tu derredor, saturad de paz todo, de armonía, de amor, y entonces ahí vendrá la felicidad. La hipocondría es es un mal venido de la mente, que la ciencia lo ha descubierto. Pero el Padre a través de los siglos ya lo había dicho cuando dice, ¿cuántas veces estás enfermo? Porque tan solo así lo piensas. Porque a cada paso te sigue la fatalidad de tus pensamientos y así haces que te aceche el dolor. Somos como un imán, atraemos esas influencias que se generan de otros espíritus. Imagínense la humanidad ahorita o en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de vibraciones negativas que emanaba la humanidad completa, imbuida en la maldad, en la muerte, hacia el universo. Fue menester que el Padre viniese a aplacar todo esto, a darnos paz, a darnos otro tiempo de reposo como lo tenemos ahora. O sea, todo eso, ahí está las energías, donde hay en un hospital hay dolor, hay energías plasmadas. En una cárcel hay sufrimiento, hay dolor, hay energías plasmadas que andan en el universo, que se convierten en entidades y nos generadas por nosotros mismos y que nos laceran. Es menester el autocontrol, dice. Y no hacemos ningún esfuerzo para que caiga esa venda que nos impide el conocimiento de estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque los lazos que nos impiden tener ese autocontrol son los placeres de la carne. Pero si nos gusta el placer, pues busquemos los placeres espirituales, como la bondad, la ternura, la humildad, para formar buenas amistades, buenos hijos, buenos hermanos, parientes, amigos. Entonces, estamos operando de lo contrario. Nos dejamos guiar por nuestras sensaciones, nuestras ambiciones desmedidas, pensando como si fuésemos eternos y descuidamos lo espiritual, que en realidad eso es lo eterno. Y de acuerdo como nos vayamos vibrando a los méritos y a las experiencias vividas en restitución y expiación, es a donde vamos a seguir evolucionando en la escala de perfección. Por eso aquí nos dice el espíritu se asemeja al paralítico cuando nada hace para sanarse. Entonces, acuérdense que nos marca aquí en esta enseñanza una potencia grandísima, es la voluntad.
suficiente, suficiente tan solo con una voluntad férrea, inquebrantable, buena voluntad para salir de la inmundicia en que nos encontramos, para romper esos lazos que nos atan a la materia, porque todo eso propicia vicios y errores. Y para terminar, nuestro maestro, nuestro padre no quiere que seamos mojigatos, jamás, que disfrutemos, gocemos de todo lo que nos creó, que nos gocemos en las relaciones maritales, personales, con los amigos, pero con equilibrio, con bien, con una mentalidad y una voluntad de bien andanza. Todo eso nos lo dice y nos lo aclara. Muchas gracias por escucharme y vamos a escuchar a los que quieran participar al respecto de este tema. Por ahí ya está en la pizarra María Elsa Muñoz López, que vamos a entrar al segundo bloque. Adelante, María Elsa, por favor. Línea abierta para ti, cierro mi micrófono. Gracias, José Manuel. Buenas noches a todos, hermanitos. Bueno, en realidad, este, José Manuel se hizo un buen resumen de todo este capítulo que habla del poder de los pensamientos, sentimientos y de la voluntad. Si ustedes recuerdan, también nuestro eh, Jesucristo en el segundo tiempo también dijo que cuando se reúnen dos o más en oración, Él estaría allí. Y esto es parte de precisamente de ese poder de los pensamientos, de los sentimientos. Entonces, ahorita cuando empezamos, antes de iniciar la lectura de este capítulo, hicimos esa oración, esa petición por, por lo que se pidió del hermano desencarnado, del hermanito que tiene problemitas ahorita también en su ser. Y en lo particular yo imagino que aprovechamos y pedimos por todas las necesidades que hay, que ahorita son muchas, ¿no? Las que estamos viviendo, tanto climáticas, económicas, sociales, de tantos incendios, en fin. A mí me gustó también mucho se puede decir, párrafo, que es el párrafo 16, que dice también así, lo voy a leer textual, dice, hoy os puedo asegurar que en el futuro la comunicación a través del pensamiento alcanzará un gran desarrollo y por ese medio desaparecerán muchas barreras que hoy separan a los pueblos y a los mundos. Si si aprendéis a comunicaros en pensamiento con vuestro Padre, si alcanzáis a lograr la comunicación de espíritu a espíritu, ¿qué dificultad podréis tener para comunicaros con vuestros hermanos, visibles e invisibles, presentes o ausentes, cercanos o distantes? A mí este párrafo me pareció increíble porque digo, eso es lo que nuestro Padre nos dice, que de hecho podemos comunicarnos con nuestros hermanos, hermanos de luz, incluso con nuestros, a veces yo por ejemplo hago mucho el comunicarme con mis padres que fueron aquí en la tierra, con algún ser querido que hace mucho tiempo no veo, y luego a veces en los sueños se me manifiestan, se me presentan, y a mí me llena de emoción porque veo que esto, que como dice nuestro Padre, se comunicarán con ustedes de espíritu a espíritu. Si lo hacen conmigo, ¿por qué no lo pueden hacer con sus hermanos? Ya sea que estén visibles o invisibles. Y pues sí, también otra cosa que se comentó y que digo, nuestro Padre es maravilloso y dice, pues mientras saturemos todo nuestro ambiente de paz, de armonía y de amor, entonces seremos felices. Cuán importante es como se mencionó, tener muy en cuenta lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, cómo obramos, es estar muy pendientes de nosotros mismos precisamente para poder encontrar esa paz, esa felicidad
que tanta falta hace. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar de momento. Muchísimas gracias por su atención y que pasen bonita noche. Bueno, estamos aquí en contacto. Muchísimas gracias, María Elsa, allá en Jalapa, Veracruz. Qué grandiosa profecía, ¿eh? Hace miles de años no creíamos, no hubiéramos creído, no hubiésemos creído lo que ahora en prodigios tecnológicos vemos. Pues así va a ser también, va a venir la comunicación por el pensamiento. Bien, pues vamos con Ramón García aquí en Guadalajara. Adelante, Ramón. Línea abierta, por favor. Sí, muy bien, mis hermanos. Bueno, yo, este, a mí se me hace pues también esto que en los sueños, pues ahí vemos a la gente que amamos, pues. Dice aquí, dice la fuerza de los sentimientos, deseos o temores. En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, vanidad, bajas pasiones, herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis, y por lo tanto no sentís cuando os aman, y con vuestros pensamientos insanos vais saturados de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia, y yo os digo, saturad todo de paz, de armonía, de amor, y entonces seréis felices, dice pues nuestro Padre. Y dice acá en el otro, dice, ¿cuántas veces estáis enfermos solo porque así lo pensáis? Porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad, os acecha el dolor, entonces atraéis con la mente a las tinieblas de las cuales rodeáis vuestra vida material y vuestra jornada espiritual, dice aquí nuestro Padre, dice. Y pues aquí nos dice, mas aquí me tenéis para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta, y también para enseñaros a traer la luz hacia vosotros. O sea que dice pues que por medio pues de su palabra nuestro Padre, pues ya hemos platicado todo eso, pues uno se puede curar y puede uno pues estar en paz y tranquilo, amar y querer, dice nuestro Padre. Pues eso es todo, mis hermanos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Ramón. Por supuesto, la fe, el pensamiento positivo, el sentimiento bien encausado, eso es salud, lo dijo al inicio de la enseñanza. Bien, pues queda la pizarra abierta. Creo que María Aide por ahí tenía algo para nosotros. Adelante, Aide. Sí, hermano, muchas gracias. Adelante, por favor. Queridos hermanos, en este capítulo 35, nuestro Padre nos habla de ese poder, de esa potestad que tenemos con nuestros pensamientos, con el pensar, con lo que sale de nuestra mentecita y con nuestros sentimientos, lo que emana de nuestro corazón. Pero también nos habla de una capacidad muy importante que es la voluntad. Y tanto el pensamiento como los sentimientos sabemos bien que son fuerzas invisibles que llegan
como envíos porque nos convertimos en emisores, emitimos pensamientos buenos y pensamientos malos. Los pensamientos buenos sabemos que llegan a convertirse en oraciones y que salen de esos pensamientos como las oraciones que hacemos cuando pedimos por los enfermos, cuando pedimos por una necesidad muy grande y nos acercamos al Padre para hacer nuestra petición. Con esa gran limpieza de nuestro espíritu, ese milagro que aquellos que se han convertido en científicos no pueden entender. ¿Cuántas veces hemos visto que los médicos materiales, a través de su gran amor y de la ciencia, logran convertir en grandes milagros aquello que para muchos es incomprensible? Sabemos también, hermanos, que esas dos fuerzas salen precisamente de nuestro espíritu, pero también de nuestra mente y de nuestros sentidos. ¿Y qué vienen siendo, hermanos? Pues vienen siendo precisamente vibraciones, altas vibraciones de amor cuando se convierten en centros de recepción y de entrega a aquellos de nuestros hermanos. Pero también hay una gran influencia que llega hasta aquellos de nuestros hermanos cuando realmente emitimos aquellas ondas sonoras de negatividad. Y dice nuestro Padre que más valiera hacernos ese mal a nosotros mismos. Y fíjense, no dice acciones, dice pensamientos. Y esos pensamientos negativos son una lacra que hace precisamente que enfermemos, que nos sintamos mal y por supuesto hacen daño a aquellos de nuestros hermanos a quien esas ondas sonoras negativas van viajando para hacer el daño. Pero existen precisamente esas luces divinas que convierten en esas bendiciones cuando en este universo en el que nos encontramos llega la bendición del Espíritu, que dice nuestro Padre es fuente de luz, es fuerza, es potencia y es inspiración. No podemos omitir pensamientos negativos porque nuestra mente trabaja y vive y siente y piensa, pero sí, poco a poco se van alejando de nosotros para poder convertir
en ideas. Bien, estoy viendo aquí en el sistema que la sacó el internet. Vamos a esperar a que reingrese mientras vamos a escuchar en Nueva Jersey y a nuestra querida Bella Rogers. Adelante, Bella, línea abierta para ti. Hermanito, hola. Eh, en verdad, Adelante, adelante. solo es una pregunta. No sé si alguien quiere participar también, algún comentario, porque lo mío es más una pregunta, hermano. Sí, adelante, por favor. Adelante. Abre tu micrófono, lo veo cerrado para poder escucharte, Bella. Adelante, por favor, ábrelo. Sí, hermano, ya, perdón. Adelante. Ah, un momentito, busco mis anotaciones de lo que estaba. Mi pregunta es, hermano, con respecto a la mente y los pensamientos, como qué respuesta le podemos dar a los hermanos, por ejemplo, que viven enfermedades mentales que las traen ya desde niños, como por ejemplo la Mm. esquizofrenia manifestada en niños, en adultos, la demencia en una edad muy, muy temprana, porque ese tipo de enfermedades les altera el pensamiento de una manera bárbara. O sea, bien, esa es una condición que ellos ya no pueden controlar el pensamiento. Neuroquímicamente, ya su cuerpo está muy alterado. Mi pregunta es, hermano, eh, ¿hasta dónde llega una restitución en el tema de los hermanos que tienen esas enfermedades, que tienen a la depresión, al suicidio y cualquier bipolaridad y todo eso? ¿Hasta dónde llega una restitución? ¿Hasta dónde llega la influencia del mundo espiritual en tiniebla? ¿Y hasta dónde llega la fuerza de voluntad individual de cada persona en condiciones de salud mental muy fuerte? Como decía la hermana María Aide, hasta la ciencia se sorprende, ¿no? Es un misterio. Incluso los niños con autismo que viven más desde el interior y tienen una mente tan acelerada, eh, pues es un misterio, no pueden descubrir qué es, y hacen exámenes de cerebro y ven áreas más afectadas que otras, y ven cómo ciertas personas tienden a un tipo de pensamiento y otras a otras. Entonces, como qué respuesta espiritual podríamos darle, hermano, a este grupo de personas que están en esta condición, en este mundo físico. Gracias, hermano. Bien, pues vamos a dejar a consideración de los que quieran responder. Yo tengo una respuesta para ti, claro que sí. Pero ya veo que regresó nuestra hermana Aide. Adelante, Aide, continúa con tu análisis para dar respuesta a lo que nuestra hermana Bella nos pide. Adelante, por favor. Abre tu micrófono, Aide, por favor. Vimos que te sacó el sistema, el internet, pero ya regresaste y puedes continuar con el completo de tu análisis. Adelante, por Sí, favor. hermano, mil disculpas. Y es que sí me cuesta trabajo, si me saca, yo ya no sé qué hacer. Pero bueno, aquí estoy. Em, Estaba haciendo mención de lo ante y de todo lo que nuestro Padre con su gran amor nos entrega también en este libre albedrío.
porque nos da un poder de pensamiento, de ese pensar y de ese sentir que, como hacía mención, si me escucharon, hacía mención de que es importante que nuestra mentecita erradique todo lo negativo y vaya precisamente a todo lo que es una bendición. Hermano, tengo que salir nuevamente. Ok, ok, bueno, pues adelante, María Aide, adelante con lo que tengas que hacer, güey. Bueno, pues yo quisiera, antes de, por ahí está Consuelo Benavides también. Bueno, vamos a darle la apertura para poder contestar la respuesta, pero para poder responder la pregunta, perdón, de, de Bella. Adelante, Consuelo, con tu participación, línea abierta. No, contéstale y enseguida yo. Contéstale la pregunta a la hermana para no darle largo. Bueno, muy bien, pues todas esas enfermedades mentales que surgen con los niños, no las detectamos a tiempo, sino en el devenir de sus pasos, de su existencia. Pues el autismo no es una enfermedad que orilla a los niños hacia el mal, porque dependiendo del grado que traigan, algunos se autoagreden, pero la esquizofrenia y todo eso, necesitamos analizar bien si realmente de nacimiento viene eso. Y si viene así, son espíritus que vienen a expiar lo que en faltas pasadas, en vidas pasadas, pudiesen haber hecho. Entonces, esos espíritus, dice el Padre, que los envía y permite que encarnen, porque son seres que llegan todavía turbados a este mundo con la oportunidad de expiar y que se sirve sabiamente de ellos para llevar a cabo sus designios. A veces, por esas manifestaciones que son, este, padecen esa enfermedad de la que estamos mencionando. Otros son psicópatas, pues les llaman demonios. Y respecto a los demonios, dice que los demonios no brotan de él. Esos los hemos forjado con nuestra mente. El concepto que tenemos de cada ser cuando llega así es que a cada paso vemos adversarios y no, esos seres necesitan ayuda, oración. La oración es el arma espiritual para poder ayudar a esas personas. Dice, son más que seres turbados que llegan a este mundo, pero Él, con su grande amor y con su sabiduría, los va a rescatar. Entonces, hasta ahí llega mi comprensión de que pues son seres que vienen a expiar, si vienen de nacimiento, o hay también seres que adoptan esas psicomanías por las conductas que viven en los senos familiares. Entonces, eso es lo que tengo yo que responderte respecto a esto, Bella, y vamos a darle la palabra a Consuelo. Adelante, por favor, Consuelo. Gracias, buenas noches y bendiciones para todos. Como aquí en el principio dice que es parte de lo que también yo viví, como de algunos familiares, también son las herencias generacionales hacia atrás y lo que la mamá siente, lo que vive, todo eso se lo transmite también al bebé. Por eso el médico recomienda mucho cuando las mujeres estamos embarazadas, que cuidemos mucho nuestra salud mental, que
lo menos que podamos pensar negativamente y sobre todo que hagan, por ejemplo, ejercicio, busquen algo saludable, algo sano, que se salgan a lugares tranquilos como un bosque, una cabaña, el mar, de vez en cuando. Voy a leer el párrafo que nuestro padre, correspondiendo a eso, cuando yo también le preguntaba lo que decía la hermanita, dice en el párrafo 3, dice, ¿de dónde surgen esas fuerzas del espíritu? Discípulo, de la mente y de los sentidos. Todo espíritu, en el 4 dice, todo espíritu encarnado o desencarnado, al pensar, emana vibraciones. Todo sentimiento ejerce una influencia. Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de esas vibraciones. Dice en el 5, ahora podréis comprender fácilmente que donde se piensa y se vive en el bien, tienen que existir influencias saludables y que donde se vive fuera de las leyes y normas que señala el bien, la justicia y el amor, tienen que existir fuerzas, como dicen, buenas, ¿no? Entonces, dice que de la mente y de los sentimientos también. Y donde se piensa, pues de ahí es donde provienen de las enfermedades, pero dice que también de todo sentimiento que ejerce influencia en nosotros, todo lo que a través a veces no es que se piense, a veces se siente algo cuando, por ejemplo, como dijo hace un momento en la lectura, que cuando nosotros hacemos daño a veces no nos damos cuenta o hablamos verdades que dañan a otro, pero no pensamos que le vamos a hacer daño o podemos pensar hacerle daño a quien nos hizo daño o que todo mundo sale dañado por cuestión de lo que nos hicieron otros. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivía experiencias muy difíciles, veía cosas, espíritus deformes, muchas cosas, pero llegó un día en que un familiar que ya murió, por cierto, me dijo, ¿te acuerdas cuando soñabas esto? Cuando yo te hacía ciertas cosas en la escuela y demás, dijo, es porque realmente yo sentía algo, eh, familiarmente hablando, pues sentía odio por ti, pero también quería hacerte daño. Y resulta que él mismo dijo que no podía hacerme daño, que porque había algo que me cubría. Cuando él empezó a decirme eso, nuestro padre me empezó a explicar a través de sueños, a través de la palabra, porque yo no tenía los libros, no sabía ni las escrituras, ni mucho menos, pero me enseñaba espiritualmente a través de sueños y evidencias, lecturas que ahora tengo, estos libros. Entonces, ahí me explicaba el significado de lo que veía, como también visiblemente me lo dijeron a mí. Entonces, muchas de las veces la esquizofrenia, que le llaman esquizofrenia, porque también me llevaron a psicólogos y demás, porque pues lo espiritual, los médicos, psicólogos y psiquiatras, la mayoría, los que realmente no creen en lo espiritual, pues entonces le diagnostican una enfermedad que hasta lo mandan de acuerdo a la gravedad del problema, según lo entienden ellos, es como le dan medicamentos y puede estar en su casa drogado, porque son medicamentos controlados, o también lo pueden encerrar. Pero voy a leer el último párrafo donde dice en el verso, en el párrafo, donde dice el 12, he aquí porque os he dicho, perdón, que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo que el pensamiento es voz y es oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento corta la distancia entre los ausentes y encuentra a los que había perdido. Muchas veces cuando hemos orado, porque como dice, es voz, porque cuando pedimos en oración por alguien, aunque esté en Estados Unidos o en el otro lado del mundo, en otro estado, en nuestro país, pues llega el pensamiento hacia nuestro Padre, porque dice que también es voz. Entonces, por medio de las vibraciones que Él nos recibe a través de la oración,
Él obra con amor a los demás para que sanen físicamente, pero realmente lo que tenemos que pedir por nuestros hermanos es la sanidad interior, que es la mente, el corazón, para que la salud también se manifieste, ahora sí como dicen, en el cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque nuestro Padre también me ha revelado y me ha enseñado a través de estas enseñanzas que sí, exactamente, a veces las enfermedades no es que se crean de uno mismo, sino por las acciones cometidas de parte de nosotros. Se enferma la mente, se debilita el espíritu y también el cuerpo, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. A veces hasta lo que creemos que pequeño y que no va a tener, ahora sí como dicen, una reacción y un pago a según lo que se haga, pues vienen las enfermedades. Y eso es lo que les puedo compartir, hermano, para que otros participen Muy de lo bien. que se Ay, perdón. ha obrado. No, no hay cuidado. Entonces, pues bendiciones para todos y que tengan una excelente noche. Bueno, muchas gracias por tu participación, Consuelo. El capítulo estudiado, la ciencia a través de tantos siglos, viene a avalar lo que nuestro Padre como Divino Maestro nos da, nos entregó en el siglo XIX y a la mitad del XX. Y desde siempre lo ha dicho. Ellos le llaman dentro de la ciencia enfermedades psicosomáticas. El sentimiento y el pensamiento negativo enferman el cuerpo. Y aquí está el Padre diciéndonos de qué manera podemos obtener salud. Qué bonito, ¿no? Y de manera sencilla, sin tantos logaritmos ni términos científicos. Bueno, pues terminamos, ya no hay nadie en la pizarra, el segundo bloque. Vamos al tercero a ver si alguien quiere entregar algo, alguna evidencia, algo. Adelante, por favor, queda la pizarra abierta. Bien, pues vamos a despedir. Adelante, Carlitos, adelante, por favor. Línea abierta para ti. Sí, hermanos, en el nombre de mi Padre yo saludo a todos para dar y entregar lo que me ha sido permitido en estos momentos. Se puede ver un río, el nacimiento de un río, pero muy ancho. Ese río lleva agua semi eh, agitada. Esa agua en parte se ve cristalina y en parte se ve azul. En ese río se puede ver bastantes piedras y algunas rocas. A esas rocas las salta el agua, se ve cómo las va rompiendo el agua sobre de ellas y va río abajo. A la orilla de ese río se ven varios vegetales, principalmente predominan los helechos. A la orilla de ese río se puede ver a un hombre barbado, todo sucio, con vestimenta en piel de animal, pero todo desgastado. Su cabellera toda desalineada y larga, su barba al igual, y muy, muy sucio, propiamente un mendigo, un menesteroso. En su mano lleva un bastón, no es un báculo, es un bastón, y él va caminando, y conforme va caminando a la orilla de ese río, se le ve en sus ojos un pedazo de tela, al igual
sucia y le sirve de vendaje. Pero él va caminando, guiándose con ese bastón sobre la orilla. Se escucha el ruido del río, que aunque no es caudaloso, se escucha fuerte el estruendo del agua. Llega el momento que esa persona cae al suelo, a la orilla del río, se quita el vendaje de los ojos y empieza a lavarse la cara. Y él trata de pararse, pero no puede. Lo único que puede ver es, puede contemplar, porque ya ve en esos momentos, hacia abajo del río, río abajo, se ve una caída de agua formando una cascada. Pero él se encuentra en la parte superior. El estruendo del agua hacia esa caída del agua es muy, muy fuerte. Pero abajo, en la continuación del río, se puede ver una multitud que les cae estrepitosamente esa agua de cascada y quieren salir del lugar, pero es tan fuerte la caída del agua que no les es posible. Simplemente manotean y vociferan algunas palabras, algunos gritos, pero hasta ahí. Pero era una gran multitud. En mi interpretación, puedo decir, hermanos, que el río significa, en este caso, el río de la vida. Sabemos que el agua es vida. Las piedras, las rocas que hay en ese río son todos los obstáculos, todo aquello que tenemos en nuestro caminar y en nuestro andar. Ese hombre menesteroso, ciego, vestido con piel de animal, todo desgastado y mugroso, es el hombre mismo, nosotros mismos, que a través de nuestro caminar y de nuestro andar, con nuestras acciones, nuestro sentir y nuestro actuar, vamos formando a ese hombre todo contaminado. Cuando ese hombre cae al suelo y se lava con las aguas del río y se le permite ver hacia esa hondonada o esa caída de agua, donde se encuentra esa multitud que se encuentra de alguna manera atrapada con la misma agua, con la misma corriente de vida. Son todos aquellos que, al igual que él, cayeron y no han podido salir de esa prisión, de esa cárcel de pensamientos, de acciones y de sentires, que es muy difícil quitárselo cuando uno no cultiva o no intenta uno salir hacia adelante por medio de la espiritualidad. Eso es lo que puedo entregar, hermanos. Que la paz sea con ustedes y doy gracias a mi Padre por haberme permitido contemplar este miraje. Gracias, hermanos. Muchas gracias a ti, Carlitos. Yo con todo respeto voy a abundar un poco sobre esta bella evidencia. El hombre en las condiciones en como lo contempla o se lo presenta nuestro maestro a Carlitos, es un hombre que cae en la indigencia porque se antoja pensar que es un indigente por sus vestiduras, su aspecto, muchos por sus problemas mentales, como lo estamos hablando,
pensamientos turbados, que aún así les permite el Padre venir a probar más que a ellos mismos, a la familia a donde llegan. Ahí es donde está la gran prueba para los que lo reciben de esa manera. Pero ahí se manifiesta el hombre en la indigencia, en la turbación completa. No hay limpidez porque no hay pensamientos limpios ni sentimientos limpios. Y muchos no necesariamente tenemos que ser esquizofrénicos, psicópatas o psicomaníacos, psicóticos, no. Muchos caminamos en esta vida sin rumbo, materializados, sin un objetivo o una meta, pero las aguas limpian, purifican y las aguas, como lo dijo Carlitos, representan la vida, la enseñanza, la corriente de la doctrina que nos guía, nos conduce y nos lleva, cuando nos dejamos guiar y conducir por ella como una hoja lleva a un río, nos va a tocar por momentos aguas rápidos, turbulentos que nos estremezcan, o por momentos nos van a poner en la ribera a reposar y por momentos plácidamente vamos a ir bien serenos. Eso es parte de la vida. Los seres que se ven allá abajo, aprisionados por sus pensamientos, les cae también eh, la cascada del conocimiento, del amor, de la ternura al hombre que está acá arriba, al limpiar su rostro, su mirada, con este conocimiento empieza a ver realmente lo que no alcanzaba a ver. Gran confirmación de lo que nos entregó hoy el Padre se manifiesta a través de nuestro hermano Carlos. Muchísimas gracias, Carlitos. Queda nuevamente la pizarra para si alguien tiene algo más que entregar adelante o nos despedimos de este enlace que no estaba preparado, pero que se dio por petición de algunos. Y con mucho gusto cuando se pide el estudio de esta enseñanza, hay que abrir espacios porque es muy hermoso. Adelante si alguien quiere manifestar. Bien, pues vamos a dar gracias. Vamos a pedirle a nuestro Padre por Armando Muñoz, por Alejandro Tamayo y en ellos por toda nuestra hermana humanidad, en intercesión unificados con la ternura divina manifestada como en su yo femenino en María en este mundo. Lleguen a ti nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que puedan recibir ayuda a nuestros hermanos. Abran su corazón al que desencarnó, que siga evolucionando, al que está en la desolación y en la confusión, que se le aclare su mirada como se le aclaró a este ser que se contempló el día de hoy. Pedimos por todos los elementos, pedimos por todos los reinos, agradecemos por el techo, por el alimento material y espiritual, espiritual y material, por el calor de los que sentimos el amor de la familia, del compañero, de la compañera, por el aposento calientito, por la paz en la que estamos todavía, por la serenidad y por la enseñanza que como legado divino ha quedado plasmada para todos los que así la escuchamos. Importante es divulgarla, compartirla y más que nada ejercitarla. Gracias a ti, Padre, Maestro. Gracias a ti, Elías, que como pastor saturas
los lugares de la tierra y trabajas con la humanidad, induciéndola hacia la espiritualidad. A María, que es nuestra intercesora, que con su intercesión y su gran labor universal nos da acopio de todas necesidades para sustentar nuestro espíritu y nuestra materia. Todos aquellos que son nuestros hermanos de luz están al pendiente de nosotros y que influyen y nos protegen. Gracias. A todos mis hermanos presentes en línea, gracias por su aportación en el conocimiento, en la disertación, y a todos los que escuchen este enlace posteriormente, Padre. Nos unificamos a nuestros hermanos en oración, les bendecimos, les amamos y les respetamos. Gracias, gracias, gracias. Así que sea y oremos, hermano.